Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo pues a estas duplas, a la dupla de esta semana. Eh, pues espero que la puedan disfrutar mucho los que ya vienen pues como siguiendo la pista y la huella como de todos estos temas que hemos venido compartiendo. Pues a los que no, los que son la primera vez, bienvenidos pues como a este ratico de conversar. Hoy vamos a estar con Ana María Mejía. Ana Mejía es una de nuestras diseñadoras de UX y vamos a estar hablando de un tema pues muy interesante que es el tema de testing. Vamos a darle un momentico mientras se nos conecta Ana, que va a ser pues como la invitada para este día. Por aquí ya veo que está. Eh, entonces denme un segundito, yo la conecto. Hola Ana, Hola, ¿cómo estás? bien y vos. Muy bien. Por aquí estaba ya saludando pues y presentando un poco el tema y esperando un momentico pues mientras te conectabas. ¿Cómo va todo? Súper, con frito, bueno. Qué bueno. Bueno, entonces estaba diciéndole pues como a la gente que hoy vamos a hablar de testing, que quizás es como uno de los temas más icónicos cuando uno habla de diseño en estos tiempos y que vamos a estar hablando pues como de diferentes cosas desde nuestra experiencia, desde la manera pues como lo hemos hecho en diferentes proyectos. Entonces pues ya saben, se pueden animar a preguntar, a conversar con nosotros por aquí, estamos muy atentos pues como a lo que nos quieran escribir, nos quieran preguntar. Y vamos arrancando, pues que igual como ya saben, esto va a quedar acá grabado en el Instagram TV y lo pueden ver después, pues los que lleguen tarde o los que lo quieran repetir. Entonces, yo te propongo, Ana, que hablemos como en principio o, pues, o como proponer como de dónde sale eso de testing, pues como hacer una pequeña como historia, porque desde mi Ujú. punto de vista hay como tres grandes vertientes o tres abordajes, desde donde es muy natural que haya surgido pues como el testing y desde donde se ha teorizado y se han creado un montón de metodologías, de abordajes, de acercamientos a lo que es una etapa de testing en un proyecto. Entonces, Ujú. voy a mencionar en primera instancia los dos que son típicos, pues de los que no vamos a hablar, simplemente como para que quienes nos están viendo, que de pronto tengan algún conocimiento desde estos otros ámbitos o ramas del saber, entiendan que no vamos a hablar específicamente desde ahí. Entonces, el primero es desde el marketing, ¿cierto? Hay como toda una línea grande del marketing y de la investigación de marketing asociada a la satisfacción del cliente, asociada a la medición de la Ujú. experiencia, medir diferentes estándares, diferentes métricas, diferentes elementos o dimensiones que tienen que ver con qué tan satisfechos se encuentran los clientes frente a un canal, frente a una experiencia. Y por ahí hay como incluso ciertas métricas que conversan mucho como con las metodologías de testing actuales que tienen que ver con eso, ¿cierto? Como con la medición de esa percepción del cliente de cara principalmente a la satisfacción, ¿cierto? Que es como uno de los elementos que más procura el marketing y las áreas de marketing de cuidar de cara a la relación con sus clientes. Que Entonces, es supremamente cuantitativa, pues, uh que es súper estadística, -huh. pues que lo cualitativo ahí en realidad es muy poco, pues serían como campos en formularios que dicen que explique algo por qué, que muy probablemente se lea poco, pues. Sí, hay esa, como dices, ese abordaje es un abordaje, sí, desde un método pues, muy científico que se busca mucho, Ujú. pues como ley de grandes números y que para poderlo hacer entonces se opta pues como por un abordaje o por un énfasis cuantitativo, donde es más como un deseo o una necesidad de monitorear, ¿cierto? Como de simplemente de estar Ajá. midiendo porque eso se convierte en un indicador incluso de desempeño de las mismas áreas de marketing. Entonces, Ujú. por ahí hay como una conversación que empieza a abrirse de cara al testing, ¿cierto? Porque hay ciertos elementos que uno trata de hacer cuando testea, testear pues en español es puedes validar, ¿cierto? Probar. Cuando uno testea, uno busca también ciertas de sus dimensiones de información, ¿cierto? Si la gente está satisfecha con el servicio que estoy proponiendo, con la solución, si la gente,
por ejemplo, lo recomendaría. Hay una métrica que se llama el NPS, que es el Net Promoter Score, que se usa mucho en casi todos los tipos de testing y que es traída, por ejemplo, de ese anclaje o de ese abordaje inicial que estoy diciendo, que pues, es uno de los abordajes con los cuales se llega al testing. Entonces, un primer abordaje típico desde el marketing y el mundo de la satisfacción del cliente, por ahí hay algunas cosas que como que de las que bebe el testing y que pueden evolucionar en un testing al final de usuario, ¿cierto? Entonces, Sí, de acuerdo. primer punto. Segundo punto, desde la ingeniería como tal de sistemas, ¿cierto? Que es como este otro lugar donde el testing es pues muy importante, pero se habla normalmente de un testing un poco más técnico, de una monitorización del activo digital desde sus dimensiones técnicas, como por ejemplo la disponibilidad, el funcionamiento, qué La tanto capacidad. la capacidad, los errores, los tiempos de respuesta, la velocidad. Entonces hay un montón de otros indicadores que incluso son más de cómo funciona el sistema, que también se pueden estar midiendo y a los que también se les puede llamar testing eventualmente. Y que incluso también, por ejemplo, los mismos implementadores o programadores tienen sus etapas de testing antes de salir y es de probar, pues poner como en un ambiente de pruebas la solución a funcionar y empezar a correr un montón de diferentes procesos a ver qué pasa. Eso también es un testing, pero no es un testing de usuario propiamente, porque ya Y es... que muchas veces también es con una muestra y es como Friends and Family, que primero seamos no sé cuántos, que no sean más de 100 para que miremos cómo responde. Y ahí empieza como ese acercamiento con el usuario, pero en realidad es más enfocado pues a cómo responde el sistema con ese esfuerzo al que se está sometiendo pues como con esa carga y con ese montón de interacciones. Aunque eso a veces también se puede utilizar para pues como una herramienta para testear cosas puntuales. O sea, si yo trabajo por ejemplo en una fintech y quiero testear algo puntual de un flujo, pues de una experiencia, de una serie de procesos y es la primera vez que lo voy a lanzar, pues puedo tener unos objetivos, poner el producto a rodar solamente con esas 50 personas y pues ahí voy a tener mi insumo. O sea, no voy a estar directamente preguntándole nada, ni directamente observándolo, pero después a partir de esas métricas yo voy a obtener ciertas respuestas, pues. Exacto. Entonces también es un acercamiento interesante, pues. Y no es que estas métricas no tengan que ver con la experiencia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la velocidad de respuesta de un sistema afecta la experiencia. Ahora, Totalmente. en un testing de sistemas, no estamos directamente preocupados porque el usuario sea el que me genere esa información, ¿cierto? Yo no voy a ir a preguntarle al usuario para que el usuario me diga, ay, es que está muy lento, sino que yo lo miro directamente en el sistema. O sea, el sistema es el que me Sí, arroja claro. la información. Entonces, sí repercute en la experiencia de usuario, pero no es el foco de este tipo de testing. El foco es Sí. el sistema en sí y un montón de métricas relacionadas con su funcionamiento. Entonces, segundo, Okay. como abordaje típico o lugar donde se habla de testing. Primero el marketing, segundo la ingeniería de sistemas, alrededor del desarrollo y alrededor de la programación. Tercer lugar, que es como desde donde queremos hablar, es desde el diseño, ¿cierto? Ya para los que han visto los otros lives, han visto que hemos hablado como de a poquitos de testing, principalmente dos, cuando hablamos de arquetipos, porque ahorita cuando hablemos de cómo se hace un testing, pues vamos a tocar otra vez los arquetipos porque es una parte fundamental que hay que definir para poder empezar a ejecutar la metodología. Y cuando hablamos de metodología de proyectación, también, pues el testing en una metodología de proyectación de diseño es una etapa fundamental, ¿cierto? Como en el proceso de diseño. Entonces, en el diseño es como ese tercer abordaje, una tercer como campo del conocimiento donde el testing también ha tenido pues como gran desarrollo y en el que se habla mucho de testing y del que queremos hablar hoy. Está asociado principalmente a la comprobación de las decisiones tomadas durante el proceso de diseño. Recuerden que hemos hablado que en ese proceso de diseño, por ejemplo, hay ideación, hay conceptualización, hay prototipado, que es empezar a detallar un montón de elementos, a tomar un montón de decisiones. Entonces, al final, ese testing lo que busca es ver qué tanto los usuarios están percibiendo todo ese esfuerzo que estamos haciendo desde las definiciones de diseño, si sí se está entendiendo, si sí está generando como el alivio de esos dolores que identificamos, por ejemplo, en una investigación, si no está generando barreras de uso.
Entonces, es un abordaje, como ya dijimos que el otro podría ser de pronto un poco más cuantitativo, este es un abordaje propiamente más cualitativo, en el sentido de que Ujú. busca es iterar con el usuario. Es como si fuera una iteración que sale del equipo de diseño y se va a pivotear con otro tipo de personas que son al final usuarios. Entonces venga, es al final, de manera como muy sintética, es mostrar la idea, mostrarla de alguna manera, que ahorita vamos a ver que hay muchas maneras de Ujú. mostrar una idea, ¿cierto? Yo puedo mostrar una idea Ujú. desde simplemente contándote la idea hasta ya mostrándote algo muy desarrollado, muy evolucionado. Entonces es como contar la idea para comprobar diferentes elementos y terminar de ajustar el diseño para que sea pertinente para ese usuario al que se le Ujú. destinó durante el proceso de diseño. Y el, Es un poco como por ajustar ahí, como poner a prueba lo que uno encontró en esa investigación inicial, en la investigación generativa, y lo que el diseño está tratando de solucionar. A veces uno también se da cuenta de que tal vez enfocó mal la investigación inicial, porque digamos que los requerimientos del negocio o de X, pues que surgió, pues de donde surgió la necesidad, tal vez requería otras cosas que yo no había preguntado. Entonces también es como un momento catártico, como de, bueno, lo que yo estoy haciendo sí es atinado a lo que se necesita, a lo que encontré, a lo que yo encontré que el usuario necesita y no es lo que el cliente me está diciendo que es la necesidad. Es como un momento, es como el momento de la verdad, pues por eso también dicen que es como ¿cuándo hacerlo? Lo más pronto posible. Usted tiene una idea, salga y testéla. Tiene un concepto, salga y testélo. No espere hasta llegar hasta el final, cuando ya tenga un prototipo de alta fidelidad. Pues ese es otro momento, pero digamos que hay muchos, pues, en los que se puede empezar a testear algo. Yo creo que ahí, Ana, como para terminar de cerrar la idea de este abordaje, este tercer abordaje que es en el que vamos a hacer zoom, que es el abordaje de diseño, o uno en tercera, saber que habla de testing, que es el diseño, eh, tiene una característica, pues, como interesante de cómo se ve ese diseño, de cómo se ve ese testing, perdón, y es eh, alrededor de la palabra iteración, que ya la había mencionado. Entonces, lo que busca es más bien como diseñar incluso, porque el testing también se diseña, diseñar Sí, claro. o configurar la manera más pertinente o la manera idónea de yo cómo mostrar ese artefacto, ese elemento que tengo pensado, diseñado, detallado, lo que sea, al usuario. Y al final las técnicas, ¿cierto? Las técnicas, las metodologías, los instrumentos, las herramientas de investigación se desenmarcan de lo que uno podría llamar de manera tradicional de una investigación tradicional o clásica, ¿cierto? Porque no tiene un aparato metodológico tan robusto, tan complejo, tan estricto, sino que más bien lo que trata es como venga, yo cómo genero en el usuario que conversemos sobre eso, ¿cierto? Entonces, Es como la excusa para, ajá, es como la excusa para conversar sobre algo, sí. entonces se convierte más como en una lógica de curiosidad, ¿cierto? De yo cómo le pregunto al usuario y cómo puedo, pues, como sacar un montón de información de esa conversación con el usuario para terminar de ultimar como unos detalles o de tomar unas decisiones de pronto en las que no estoy tan seguro o en las que de cara a esa conversación con el cliente me surgen un montón de otras inquietudes. Entonces se convierte más como en eso, como en iteración, en curiosidad, en una lógica más como exploratoria de cómo me acerco al usuario para ir mostrando y no ir como en falso a implementar algo que de pronto no esté aprobado por él. Entonces, Ajá. ahí cambia mucho, ahí cambia sustancialmente de los dos anteriores, no solamente porque sea más cualitativo, eso puede ser una diferencia, pues incluso, pues que puede que no sea la Genial. principal. Eh, es más como la intención, la manera, la aproximación frente al fenómeno sí cambia sustancialmente e incluso muchas veces es muy criticado pues por escuelas más tradicionales del conocimiento porque pues es un Ujú. poco más desestructurado, es un poco como lo decía Ana, más iterativo, es decir, ojalá uno tuviera el tiempo, el presupuesto, las ganas de hacer varios testing en un mismo proyecto de diseño, en varios puntos distintos, que ese es el tema del que ya vamos a hablar. ¿En qué momentos de ese proceso de diseño se hace?
Entonces, Perdón. pues, eso era como para cerrar el tema. Entonces, ¿dónde se hace? Yo voy a decir, pues para que tú complementes, pues yo voy a decir típicamente en dónde se hace, o sea, como los que están más o menos pues como en el libro, pero que como ya dijimos eso, ojalá uno lo pudiera hacer en diferentes estadios del proyecto. Entonces, se hace típicamente como los más, momentos más típicos son, o al final de todo un proyecto de diseño, ¿cierto? Si recuerdan la metodología Sí. de proyectación es investigación, ideación, conceptualización, prototipado y testing. Es decir, todo lo Ajá, que definí, decidí, detallé, organicé de cara a esa investigación inicial, voy y lo testeo. Ese es como el momento ajá. típico, pues como ahora El hay otras, obligatorio, el mínimo. sí, el mínimo. Hay otras corrientes que hablan que incluso antes de la investigación para el diseño debería haber un momento de testing de esa idea Ujú, inicial o de esas hipótesis iniciales que tengo, como que yo debería salir rápido, como equivocarme rápido para precisar muy bien ujú. como cuál es mi reto de diseño, cuál es mi problema, cuál es mi pregunta, cuál es mi situación, mi contexto y que eso puede resolverse a través de un testing, de las primeras ideas o de un primer como encuadre del reto de diseño. Ese es otro lugar típico. Ahora, Sí. ¿dónde más? No, ¿Dónde pues más? es que casi que, pues no sé, Ana de pronto que está más metida en esos procesos de UX, de service, nos podrá dar algunos ejemplos de dónde más, pero casi que como dijimos ahora, casi que yo cada decisión que tomara en un proceso de diseño, yo podría salir a testearla si quisiera. Ujú. Pues por ejemplo, un lugar, aunque ya lo mencionaste, pues un momento, más que un lugar, es el momento del concepto, o sea, salir a testear como cuál es esa solución, que incluso se puede parecer mucho a un testing de ya una solución, pero cuando es análoga, cuando no es digital. Uh -huh. Entonces, digamos que tengo que recrear de alguna manera ese momento, esa travesía por la que va a pasar el usuario, probablemente sin tener un prototipo, sin llegar a algo digital o sin llegar a algo como muy grande, sino, por ejemplo, el proyecto en el que estuvimos juntos también, que hicimos un storytelling. Uh -huh. El asunto que teníamos que resolver era una experiencia análoga, pero tenía componentes digitales pues en ciertos puntos. Y no nos pusimos a desarrollar esos puntos digitales exactamente que tenían, sino que lo que hicimos fue dividir por momentos como esa experiencia y narrársela al usuario. O sea, literalmente una presentación que era el storytelling, pues cada slide era un paso de esa experiencia y digamos que atado a cada momento había una serie de preguntas, pero obviamente pues en un testing y en una investigación pues también un poco es esperar a ver el usuario cómo reacciona frente a lo que le estoy mostrando, frente a lo que está leyendo. Entonces digamos que es un momento, es bacano porque no es un dispositivo que tiene a la mano, sino que es una situación en la que él se tiene que ubicar, ¿cierto? Entonces me parece como muy atinado un storytelling, por ejemplo, para validar un concepto, para validar una idea o para validar como una experiencia análoga, pues que en ciertos puntos puede ser como muy parecido. Uh -huh. Otro momento puede ser cuando ya tenemos arquitectura de la información. Pues nosotros en Experience, por ejemplo, utilizamos a veces una herramienta que se llama Trijack. No sé si algunos de los que están conectados la conocen, que es una plataforma donde uno sube básicamente un Excel o uno lo puede construir pues ahí mismo, donde pone toda la arquitectura de la información, donde están todas las opciones Uh -huh. para llegar a una ruta que yo le estoy diciendo al usuario, ¿cierto? Entonces, le puse una tarea, obviamente pues esta es muy basada en tareas, la mayoría es basada en tareas, y según la facilidad con la que llegue a ese punto, según la rapidez, yo ya sé si le puse el naming correcto o la taxonomía, pues, o sea, como los nombres correctos a las opciones, o si le estoy escondiendo mucho a una opción, entonces la tengo que sacar para un menú más afuera, tengo que hacer esa opción más visible, o resulta que la lógica misma como de la información que le puse es muy distinta, entonces podemos hacer ya es un A/B testing, poner a unas personas, grupo A con un trijack A y un grupo B con un trijack B y ver cómo se comporta cada uno y para cuál es más fácil. Obviamente pues ya tenemos pues que ser cuidadosos pues con una cantidad de cosas, no puedo poner un grupo A con diferentes características, digamos, de arquetipo a las del grupo B, pues porque entonces no estoy haciendo en realidad un paralelo, ¿cierto? Pero digamos que eso ya es como muy puntual.
Pero yo creo que ese es un momento bueno también para hacer un testing, ¿cierto? Sobre todo pues en una solución digital. Ujú. Otro momento que se me ocurre, pues que es importante también en una solución digital, es después de hacer una evaluación heurística, que no sé pues si los que están viéndonos conocen un poquito, pero son 10 heurísticas de Nielsen, ¿cierto? Que hablan pues como de esas normas básicas de usabilidad, si en realidad está siendo claro, si en realidad evita los errores, si en realidad pues son 10 parámetros que bajo los cuales, perdón, un diseñador evalúa una experiencia, ¿cierto? Entonces, después de tener esa visión como del especialista o del profesional, que no debería ser el diseñador que diseñó la solución, porque obviamente va a estar muy sesgado, sino de otro experto, ir donde el usuario con esas preguntas que nos quedaron de la evaluación del diseñador. O sea, ya con él identificamos qué pudo estar muy bien y qué pudo quedar flojito o qué debemos validar puntualmente como con el usuario. Entonces, ya con esos insights, pues que es también una forma de testear o de poner a prueba ese producto que nosotros hicimos, ir con esas cosas particulares donde el usuario y digamos que ya uno filtra un montón, o sea, ya no me sirve, por ejemplo, si el usuario me dice que eso es bonito o es feo, porque digamos que ese es el sistema de diseño que me dijeron que usara. A mí no me interesa si es bonito o es feo, a mí me interesa saber si sos capaz de hacer esta tarea, si sos capaz de iniciar sesión, si sos capaz de subir un archivo y convertirlo en no sé qué, ¿cierto? Entonces ahí también vamos a estar pues como muy guiados por tareas. Se me ocurren como esos momentos, Mate. ¿Qué otros podrían ser? Hay otro que yo también he visto que ocurre mucho y es en fases de detalle del prototipado, cuando estamos definiendo un montón de cosas y hay decisiones que no sabemos bien cómo tomar. Por ejemplo, o porque la investigación no ahondó mucho en una dimensión a la que estamos llegando o en un tema al que estamos llegando, o porque hay un montón, por ejemplo, de condiciones técnicas que creemos que pueden generar muchas barreras en el usuario. Entonces, cuando se Ujú, empieza el prototipo, normalmente, ya lo explicamos la vez pasada, pues cuando hablamos de flujos de interacción con Ana, puede tener como diferentes capas y niveles de detalle. Y uno casi que ujú, para ir bajando en esos niveles de detalle, también podría ir testeando y testeando como para ir precisando puntos que de pronto no tenga muy seguros o que ujú, no esté muy claro pues qué efecto puede tener ciertas decisiones en la experiencia de usuario o en generar barreras de ujú. pronto difíciles de superar para el usuario. Entonces ahí también es otro lugar muy típico donde se pueden hacer incluso ciclos de iteración de testing Ujú, como para ir detallando con mayor precisión. ujú. Ok. ¿Qué otro momento puede suceder? Pues bueno, entonces digamos que en esos momentos ya hemos ido mencionando como técnicas o como esos artefactos. Uh -huh. Entonces, no sé si hablamos de las herramientas o hablamos como del paso a paso general que uno debería tener en cuenta para llevar a cabo un testing. Yo Yo creo que creo que herramientas ya que empezamos sí, a hablar del primero tema. herramientas como para que no hablemos en abstracto. Eh, ahí vuelvo como al asunto de ahora, ¿cierto? O sea, pues las herramientas típicas de investigación de mercados tradicional, de antropología tradicional, eh, también son válidas, ¿cierto? Por ejemplo, la más básica para hacer un testing, sea cual sea los instrumentos que yo voy a usar, es la entrevista, porque al final yo voy a estar pues, conversando con la persona, preguntándole cosas, es una entrevista, ¿cierto? Eso básicamente es Ujú, una entrevista. Entonces la entrevista es como una gran matriz, por decirlo así, donde encajan un montón de otras técnicas, pero que podría ujú. ser una que es muy típica. Pero hablemos, Ana, te propongo que hablemos como de unas un poquito más como creativas, más propias un poco de estas lógicas de diseño, pues porque las otras son, pues sí, cuestionarios estructurados, entrevistas, Ujú, bueno, como las que todos nos imaginamos inmediatamente cuando hablamos de una investigación de usuarios. Pero cuando hablamos de testing de diseño, entonces aparecen un montón de otras instrumentos y técnicas que apuntan hacia lo que yo mencionaba ahora y es como a una postura de, venga, yo cómo le acerco al usuario más, cómo es todas estas definiciones, cómo se las cuento, cómo provoco que él me pueda dar sus percepciones
Entonces en diseño como que aparecen un montón de técnicas como, sí, yo las llamaría, no sé si creativas o didácticas, o que permiten como esa aproximación como un poco más tranquila al usuario para mostrarle lo que quiero probar. Entonces hablemos más como un poco de esas técnicas menos conocidas incluso, porque de pronto el mundo de diseño no es, y el testing de diseño no es el más explorado, entonces para que hablemos como en esa dimensión. O de pronto lo leímos, pero casi nunca lo aplicamos, porque lo que vos decís, Uh uno -huh. siempre tiende o a hacer la entrevista, a armar el prototipo, e incluso a veces enviarlo y después llamar y contame qué pensás, ¿cierto? Como que algo súper informal, que en realidad no está como muy estructurado tampoco. Pues uno de esos como creativos pues de los que podríamos hablar puede ser de los juegos de rol, pues que ya tiene en sí mismo, que es como recrear el espacio, a su vez como con prototipos podríamos llamar, pues digamos que si yo estoy en una caja o en un punto de pago, pues tendré que recrear ese espacio, poner una persona ahí que sepa pues como que cuál es el guión, cómo va a interactuar con ese usuario, entonces ahí entra también el diseño, o sea, no es solamente pensar de cómo va a ser ese espacio y qué le va a preguntar, sino listo, si yo voy a tener una persona ahí, quién es esa persona, exactamente qué debe decir, qué no puede decir para no empezar a sugerir respuestas, ¿cierto? Cada una pues tiene como su cuento. Pero eso es chévere porque digamos que hay tipos de personas o hay arquetipos que también tienden como a ser más dinámicas y como que no se quieren sentar a leer y ver una pantalla y navegar. Por ejemplo, tal vez un grupo de señoras para un proyecto familiar, ¿cierto? Tal vez les parezca más divertido simular que van a un supermercado y que hacen algo en ese supermercado, pues como hacer una compra o como elegir las verduras o como ver en una aplicación en qué estado están las verduras, pero más poniéndose en ese lugar y poniéndose en ese rol y analizar la solución bajo ya como ese filtro de la experiencia por la que están viviendo. Los juegos de rol me parece chévere como por eso, porque es demasiado dinámico y porque al el usuario estar como metido en esa situación hace que en realidad lo viva y que no sea tanto como pregunta y respuesta desde lo hipotético, sino como, pues obviamente es hipotético porque la caja es de cartón y las frutas son de cartón, pero digamos que ya está en situación, ¿cierto? Entonces, ese es uno. Sí, es como El otro, poner en escena el servicio, por ejemplo, ¿cierto? Si fuera un servicio, uh-huh, entonces es ponerlo en escena y casi que es como si fueran unos actores que están seteados como con los journeys y con los elementos definidos en el diseño que los representan y ya el usuario sí navega como libremente por ahí a ver si entiende la lógica, y ya al final uno lo que termina ya haciendo después de un juego de rol de estos, que es poner al usuario casi que como si fuera a activar y uh-huh, usar el servicio ya real, pero todo es falso, pues como decía Ana, por ejemplo, si es un lugar físico, uno podría hacer las cajas, las estanterías con cajas de cartón y con dibujitos y con cositas, pero que sí permitan, por ejemplo, vivir como más o menos la experiencia. Y entonces ya ahí uno conversa, va conversando también que si está entendiendo la lógica, si le parece fácil, si le parece difícil, y va obviamente comprobando las hipótesis que quiere. Entonces ese juego de rol es interesante. Hay gente que dice que no, qué pena, que eso está maluco, pues, o que ñoñada. También depende, ¿cierto? Gran parte de una claro. definición de investigación siempre es la técnica, qué tan idónea es para lo que quiero Uh-huh. conocer, ¿cierto? Esto no es como solo para pasar bueno, pues que uno es un juego de roles. Es, eh, es dependiendo también lo que decía Ana, del arquetipo, del servicio. Hay unos servicios que se prestan más para escenificarlos y hacer juego de roles entre los prestadores y los usuarios. Hay otros que no tanto, ¿cierto? Por ejemplo, un juego de roles es más típico para servicios análogos o digitales que tienen pedazos análogos o que Exacto. requieren de una experiencia en lugar físico, por más de que lo que se ejecute en ese lugar físico sea una experiencia digital. Uh-huh. O incluso, pues ya si uno se va un poquito más allá del testing y entra como en lo que sería un piloto, que ya es como, ya tengo la solución como más refinada, pero quiero de verdad usuarios reales y esto va a funcionar de verdad, pero ese de verdad es un poco entre comillas. Digamos que no,
tampoco tiene que ser pues como suena, no es literalmente la caja de cartón, o sea, puede que sí, depende del proyecto, depende del presupuesto, depende del tipo, depende de una cantidad de cosas, pero tampoco tiene que ser así. Pues algunos dirán que pereza uno poner a hacer cajas de cartón para que una señora se pare ahí a decir un guión, pues eso puede parecer muy aburridor para algunos, pero por ejemplo, no sé, estoy haciendo un servicio de natillera barrial, voy a decir cualquier cosa. Y ya tengo pues el prototipo, ya tengo un sitio web, pero no tengo, bueno, el sitio web no, pues tengo, digamos, una inscripción que sería un formulario en este momento en Google Forms. No va a ser en un sitio web como sería en la vida real, sino que mi prototipo es un Google Forms, ¿cierto? Y el piloto va a ser para saber, pues el objetivo sería saber cómo se comportan las personas en esos, digamos, préstamos y dinámicas que hay en una natillera. Entonces, digamos que ese piloto sería un testing, porque obviamente yo estoy esperando retroalimentación para terminar de pulir mi diseño y sacar una versión final al aire, pero pues así no esté haciendo cajas de cartón, esto ya va un poco más allá porque son personas que están solas, ¿cierto? O sea, yo los reuní, les di unas líneas, pues unas guías base como de con qué se van a encontrar, qué deberían estar anotando, que ya ahí pues podíamos empezar a hablar de los diarios de campo o incluso del shadowing, pero es como soltarlos a ellos como con ciertas herramientas, darles un tiempo, tener ciertas dinámicas de control, ciertas reuniones de control, por ejemplo, en ese caso, nos volvemos a reunir y pues no hice cajas de cartón, pero pues hice un piloto, ¿cierto? Probablemente en 2 semanas de funcionamiento de esa natillera yo tengo un montón de insights basado en un Google Forms, ¿cierto? O sea, hay muchísimas formas de hacerlo. Lo que vos decías ahorita es como pura creatividad y depende un montón del proyecto, del arquetipo, pues de un montón de cosas. Bueno, hablemos de otro que Dale. ya habíamos mencionado como para que lo redondeemos, que es el storyboard o storytelling. Ese también pues, es otra técnica muy interesante de testing de diseño y es narrar, ¿cierto? Puede ser simplemente contándolo o puede ser a través de storyboard, que es ya a través, por ejemplo, como de una historieta o de diferentes imágenes con textos, en el que yo le narro al usuario cómo va a suceder el servicio paso a paso y qué va a tener que hacer para poder ejecutar X cosa que va a ejecutar en el servicio. Y se lo cuento y también tengo conversaciones alrededor del asunto, pues de si le parece lógico, por ejemplo, el orden, ¿cierto? Que yo ahí me voy a adelantar un poco, pues que ahorita íbamos a hablar de cómo se hace un testing, pero me voy a adelantar como para que vayan entendiendo el sentido de estas técnicas y es, hay como dos cosas típicas o como los dos principales objetos de conocimiento de un testing son la percepción de utilidad y la percepción de usabilidad. Es decir, que cuando yo le digo a Ana, Ana, ve, imagínate que es que va a montar un servicio que tiene estas características y entonces imagínate que vos lo que vas a tener que hacer es primero tal cosa, después tal otra y con eso obtenés este resultado. Básicamente lo que yo estoy haciendo cuando le cuento eso y lo que quiero saber es principalmente dos temas grandes como que se particularizan en un montón de elementos, pero que son siempre principalmente dos temas. Uno es si a Ana le parece útil eso que yo le estoy proponiendo, es decir, si a ella le sirve para algo, para solucionar algo que ella tiene que solucionar en su vida cotidiana. Eso es como una gran dimensión de información que se recolecta en un test, la percepción de utilidad. Y el segundo tema es la percepción de usabilidad, que a veces se equipara con la facilidad, aunque las habilidades tienen más cosas. Y es, pues si a Ana le parece lógico que se ejecute en ese orden, si le parece fácil de ejecutar o si siente que va a tener que hacer un sobreesfuerzo para poder obtener esa utilidad que le da el servicio, si lo entiende, si no lo entiende, si lo recorrería, si no lo recorrería, todo eso tiene que ver con la percepción de usabilidad. Entonces, el storyboard y el storytelling básicamente es eso, es tratar de contar o de manera gráfica o de manera solamente pues como pues, textual o narrada oralmente, todos estos temas alrededor de la utilidad y el uso de un servicio para que el usuario me diga qué le parece, qué percibe de esa utilidad y qué percibe de esa usabilidad. Y que si no es útil, pues no importa que sea usable o no, porque no le estoy solucionando absolutamente nada. Entonces, por más fácil, por más divertido que sea, pues nada, ¿cierto? Ahí no hay nada, no estoy solucionando nada.
Bueno, la otra podría ser que el card sorting. El card sorting, si quieres habla tú del card sorting, que hemos hecho ya varios, pero... Podría ser. ¿Cuáles has hecho vos? Yo no he estado en experiencia en proyectos de card No, sorting. bueno. Dale. Yo he hecho algunos de varias aplicaciones, de aplicaciones bancarias, de programas de Ujú. fidelidad. El card sorting básicamente pues, es sortear cartas, ¿cierto? Piensen que uno pudiese poner las decisiones de diseño en cartas, como en morritos Ujú. de cartas, ¿cierto? Entonces, no sé, supongamos que yo voy a sacar una app, voy a decir el más típico para el que se utiliza card sorting. Voy a sacar una app y nosotros en el equipo de diseño tomamos la decisión de que las 10 funcionalidades más importantes de esa app son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Entonces yo cojo y anoto cada funcionalidad en una tarjetica de cartón. Ujú. Y yo puedo ir donde los usuarios. El card sorting sirve para principalmente dos cosas. Sirve mucho para comprobar utilidad y sirve también para comprobar cómo organizar esa utilidad ya de cara, por ejemplo, a la navegación de un activo digital. Entonces yo Exacto. defino que esas 10 son las funcionalidades más importantes. Entonces yo voy donde Ana y le digo, Ujú. Ana, mira, te voy a dar 10 funcionalidades. Tú, lo primero que vas a hacer es que me vas a decir, tú qué te imaginas que es cada una. Entonces yo en una funcionalidad le tengo una que se llama registrarse. Eso es una funcionalidad. Entonces yo te digo, Ana, mira esta funcionalidad y te entrego la tarjetita y tú me dices, ah, bueno, registrarme es, di que así te imaginas que es registrarse. ¿Está bien? Digo que me imagino que es registrarse. Sí, Entregar mis datos para quedar suscrito a un programa, por ejemplo. listo. Entonces supongamos que eso es lo que yo había pensado con mi equipo de diseño. Yo digo, ah, bien, Ana entendió, entonces sí se debería llamar registrarse y ella entiende qué es Ujú. eso. Y así con cada transacción. Ahora, yo después le digo a Ana, Ujú. Ana, la lógica de las tarjetas es que sirve para hacer diferentes como dinámicas o actividades con ellas. Entonces yo, por ejemplo, ahí con ese ejercicio que acabo de decir, comprobé naming, ¿cierto? Porque Ana me entendió los Ujú. términos que hay en cada una de esas tarjetas y me dijo lo que más o menos yo esperaba escuchar de qué significa para ella cada funcionalidad. Ahora, Ujú. después le digo, Ana, porfa, ordénamelas de arriba hacia abajo, de las que te parezcan más chéveres, más interesantes, a las que menos. Entonces, por ejemplo, ahí me doy cuenta cuáles pueden ser las transacciones principales y las que deberían estar, por ejemplo, más a la mano o más visibles para Ana, ¿cierto? Si Ana, Ujú. supongamos que es mi Por arquetipo de ejemplo, usuario. Dale. ese ejemplo puntual que estás dando me parece que sirve un montón para, vuelvo y menciono la arquitectura de información. Uh -huh. O sea, no solo para naming, porque yo le estoy preguntando a la persona que, por ejemplo, qué palabras se te vienen a la mente con X cosa. Entonces, si las palabras están ahí, pues las va a seleccionar y yo ya sé que entre esas palabras, pues obviamente si ese es un patrón que se repite entre la mayoría de personas, tal vez el copy o la taxonomía de esa funcionalidad o de esa transacción está dentro de esas opciones, ¿cierto? Uh -huh. O también para saber cuál es el modelo mental de las personas, como para lo de la navegación que estás diciendo, o para categorizar información. Entonces, porfa, agrupame las cosas que tienen que ver con hogar, agrupame lo que tiene que ver con banco. Entonces ya uno ahí va viendo, O ¿cierto? agruparlas, también Cómo esa es otra. organiza. Escoge esas 10 y agruparlas en varios grupos que tengan para vos un sentido y decime por qué, ¿cierto? Ah, yo agruparía estas por aquí porque tienen que ver con mi cuenta, ¿cierto? Entonces ahí pongo registrarse, loguearse, cambiar de clave, yo no sé qué. Ah, bueno. Y por allí voy a agrupar estas otras que tienen que ver con, no sé, con información, ¿cierto? Entonces hay otras que son buscar información, conocer más, no sé qué, esas las voy a poner en otro grupo. Entonces también es empezar a ver eso que dice Ana, la lógica del usuario para entender cómo esas agrupaciones. El card sorting también sirve, por ejemplo, si uno quisiera generar un poquitico de información, en el card sorting se usa mucho tarjetas vacías, ¿cierto? Yo no solo le entrego Ajá. al usuario tarjetas ya marcadas con lo que yo quiero comprobar, sino también tarjetas vacías. Entonces le puedo decir, Ana, además de esas 10, ¿qué otra funcionalidad te hace falta? Ahí, en ese grupo. Ah, listo, dale, escribíla y jugar también con ella en todas estas actividades. Entonces, el card sorting es como para empezar
a tantear un montón de elementos que tienen que ver con categorías mentales, con conceptos mentales, con agrupación, afinidad, cosas que son muy importantes de cara al entendimiento, por ejemplo, de un activo digital. Ok, listo. Otra herramienta podría ser como los diarios de campo, que uno entrega como para hacer una prueba como ya más cultural, ¿sí? O que, por ejemplo, alguna vez estuve en un proyecto que era de transporte, ¿cierto? Pero era rediseñar un sistema de transporte. Entonces, obviamente, al principio tocó hacer pues como un journey súper específico, casi que un blueprint para saber qué iba a pasar detrás, en fin. Pero entonces yo le entregaba a la persona, pues era un ejercicio con 20 personas, donde tenía que consignar qué pasaba en determinados momentos, ¿cierto? Entonces, digamos que la guía mía de testing se convierte en esa información que le estoy pidiendo como en su diario. Digamos que es una prueba, esa sí es súper cualitativa porque digamos que cuántas cosas la persona no escribirá, entonces ahí empiezan como los más puristas a pues a ver, eso tal vez no sea investigación, eso no es testing, ¿cierto? Pero digamos que las metodologías que utilizamos en diseño sabemos que obviamente tienen que pasar como por el filtro de nosotros y saber discernir, digamos, como qué es lo que está queriendo decir la persona. Pues tampoco es que yo esté leyendo e interpretando cosas yo solo, obviamente después de esas actividades, o sea, yo le doy un paso a paso, le doy un marco de tiempo, le doy la guía, que básicamente es el diario de campo donde va a ir registrando esas cosas. Eh, Pasa un tiempo, él lo va llenando o no lo va llenando, ¿cierto? Porque eso también nos dice alguna cosa. Y cuando lo devuelven, hay una sesión al final, pues donde conversamos con ellos, ¿cierto? No es pues como que leemos y ya, y ahí se acabó, sino que a partir de eso que estamos escuchando de ellos y otra vez volvemos a la entrevista, o tal vez sea un focus group, o tal vez sea otra cosa, ¿cierto? Digamos que ahí ya tenemos pues como otra manera de poner a la persona en situación, porque igual esa persona estaba montando en el bus, estaba montando en el metro, estaba montando en la bicicleta, yo no tuve que recrear el espacio por él, sino que le di unas pautas para que pensara en ciertas cosas en esos momentos que en su vida normal, en su vida cotidiana, estaba haciendo. Entonces esa también me parece una forma muy interesante pues de hacer testing. Que ese incluso sería como un testing autogestionado, ¿cierto? Piensen que uno lo que diseña Sí. ahí es como un instrumento que el usuario solo pueda registrar, ¿cierto? O que le detone unas reflexiones, unos pensamientos que él pueda registrar justo en el momento en el que suceden, en momentos reales de uso, y ya luego conversar sobre ellas, pero que él ha tomado nota o ha registrado ciertas pues, cosas que nos permiten hablar luego sobre eso. Sí, Incluso hay, con fotos, muchos son súper juiciosos y súper sí. empeliculados y es como hacer una salida de campo por 20 porque son 20 personas tomando fotos, entonces eso es un insumo brutal pues para una investigación. Y el que sería como el análogo de ese, no, no autogestionado, sino ya como asistido, ¿cierto? Es decir, acompañado, es el shadowing, ¿cierto? Que es lo contrario, es simplemente, no sé, supongamos que yo estoy haciendo investigación de mercado, otra vez, el ejemplo básico, de que la gente como merca, pues nada, me voy con gente a mercar. Pues como haga de cuenta que yo no estoy aquí, simplemente haga lo que usted haga y me va contando. Pues y me va contando usted qué está haciendo y por qué y ya. Y me voy a, por eso se llama Shadow, hinchado de sombra, como si uno fuera la sombra de la persona, y recorre todo el journey con ella. Y básicamente lo que va haciendo es hablando. Eso al final pues se llama también observación participante. Simplemente que Ajá. a veces la observación participante no es como contemporánea al journey, sino en momentos específicos, ¿cierto? Porque una cosa es que yo me pare en un supermercado y a ver gente mercar y que de pronto le pregunte algo a alguien, pero desprevenido. Eso sería más propiamente una investigación participante. Ahora, otra cosa es que yo le diga a Ana, desde antes de que salga de su casa, Te voy a seguir. venid, la próxima vez que vayas a mercar, en el momento que se te ocurra mercar, me llamas y me vas a empezar a contar Ajá. desde antes de salir de tu casa todo lo que esté pasando por tu cabeza hasta que lleguemos de mercar otra vez a tu casa. Es Listo. distinto, esa es la diferencia. Bueno, no sé si nos vamos, Ana, como
que yo creo que es lo que mucha gente ansía, incluso por ahí vi que hay una preguntita de Sí, cuál es la muestra, que nos quedan ya solo 15 minutos, de cómo se define la muestra de un testing. Vamos a hablar, para que hablemos un poquito de cómo se hace, ¿cierto? Cualquier testing, ok, ¿cierto? Porque entonces, vamos a hablar como del proceso general sin importar la técnica. sí. Súper en términos generales, pues obviamente, y suena muy obvio, pero es lo más importante, definir el objetivo. Sí, ok, o sea, yo sin un objetivo no puedo empezar a plantear preguntas como muchas personas lo hacen porque uno lo ve por ahí, como hay que preguntar esto y esto y esto y esto, y es como, pero ¿y para qué vas a preguntar eso? ¿Porque quieres saber o porque en realidad se necesita, cierto? Entonces, yo soy de las que, pues a mí me parece valioso ser juicioso en ese sentido y hacer su objetivo general, hacer sus objetivos específicos, también porque yo no sé, pues como que personalmente esos objetivos específicos me ayudan después a procesar la información, o sea, como para generar esas categorías de información en las que estoy volcando lo que encontré, yo me guío mucho por los objetivos específicos, o sea, qué era lo que quería encontrar, listo, entonces esto cabe dentro de este específico. Al final los Entonces objetivos de me un parece, testing es que quiero conocer, ¿cierto? Que quiero comprobar. Ah, quiero comprobar. exacto, qué es lo que Incluso quiero. yo utilizo mucho, pues sobre todo con los clientes para ayudarles en este punto. eh, para definir los objetivos, yo, por ejemplo, hacer una lista, como una lluvia de ideas, pero pues es una lista de hipótesis. Venga, ¿usted para qué está contratando, por ejemplo, un testing cuando lo hace con un tercero? ¿O para qué está haciendo un testing? Dígame qué quiere comprobar. Entonces hagamos las Uh -huh. hipótesis, ¿cierto? El cliente piensa esto, entonces yo tengo que ir a mirar si el cliente sí piensa eso. Al cliente le Claro. duele tal cosa, yo tengo que ir a mirar esto. Al cliente no le gustaría esta decisión que tomamos, yo voy y miro eso. Entonces uno puede hacer, por ejemplo, para definir esos objetivos, la lista de todas las cosas que quiere comprobar o conocer a través de ese test. Uh -huh. Que Sí, esa recuerden que también es como, una súper buena forma. ajá, y que como ya es no es una investigación generativa, es como a ver qué me encuentro, sino una investigación más comprobativa o comprobatoria de elementos, la hipótesis ahí sirve más, ¿cierto? Porque son hipótesis de cara a comprobar elementos más específicos, ¿cierto? Exacto. Que también eso puede ser uno de los errores por los que pasa lo que tú estabas mencionando ahora, Ana, y es, a veces la gente piensa que hacer un testing es como volver a abrir el espectro. No, vení, es que yo quisiera ver qué nos encontramos. No, entonces hace una investigación. No es el momento, Ajá, entonces sí. volvamos a empezar, eso es otro proyecto, sí, Ajá, total. Y eso sí pasa un montón. ajá. Listo, entonces después de definir los objetivos, o después no, muchas veces uno sabe cuáles van a ser sus usuarios, pues antes de escribir el objetivo, ¿cierto? Pero entonces lo que mencionabas al principio, obviamente pues va a estar muy guiado por el arquetipo, muy guiado por la solución pues que estamos dando. Pues obviamente como es un enfoque cualitativo y ahí respondiendo un poco a la pregunta, como esto no se trata de cantidad de personas, pues no es que la muestra tenga que ser representativa, sino que es por saturación, ¿cierto? Entonces cuando yo empiezo a ver que se empiezan a repetir ciertos patrones, ahí es cuando paro. Obviamente uno tiene que definir un número antes, pues porque entonces uno no va a empezar a preguntar y a la tercera se repitió, entonces ahí paro, pues obviamente no. Yo diría, y vos me corregís porque vos pues sos el líder del área incluso, yo diría que entre 7 y máximo 15 personas, dependiendo obviamente pues del proyecto. Creo que ya 20 y más de 20 pues depende. Tal vez eso ya es un piloto, tal vez tenemos demasiadas dudas o tenemos demasiados subgrupos o subarquetipos para confirmar cosas, pues porque muchas veces el producto es demasiado global y el arquetipo es el ciudadano de Medellín, entonces obviamente hay que validar cosas muy puntuales como y separar por grupitos y pues muchas veces 3 personas no son suficientes, entonces digamos que si se crece el número tiene que justificar un montón, pero obviamente el patrón se va a empezar a repetir, pues porque de eso se trata. Ahí pues No sé vos qué pensás de eso. como para dar una guía pues muy básica es lo que se recomienda pues incluso ya desde estudios pues técnicos y teóricos del mundo del testing pues muy rigurosos y muy grandes, se recomienda eh, entre 5 y 15 usuarios por arquetipo por región. Es decir, supongamos que yo Okay. tengo 3 arquetipos, ¿cierto? Hablemos del mundo digital, que es el más fácil. Tengo un arquetipo 100% digital, es decir, un nativo digital, con todas las capacidades, con todo el acceso. Tengo un arquetipo mixto, que es una persona migrante digital, pero que ya sabe y que tiene ciertos recelos con el tema, pero ya lo usa. Y tengo un análogo.
¿cierto? Una persona mucho más análoga que sabe un poquito y que tiene sus limitaciones. Entonces tengo esos 3 arquetipos. Supongamos que yo quiero hacer un testing en Medellín. Yo podría hacer 5 de cada uno, hago un testing de 15 personas. Dice Nielsen Norman Group que con 5 tengo el 85% de los dolores y hallazgos de cada arquetipo. Que eso es suficiente para mucho trabajo, ¿cierto? Porque uno no, la solución perfecta, pues que arrase con todo el 100% de los dolores de todos los arquetipos, no, es muy difícil que exista. Entonces, con eso podría ser suficiente. Si yo ya, por ejemplo, tengo muy definido un sujeto de diseño, de lo que ya hablamos, es decir, yo ya no estoy todavía como iterando entre diferentes arquetipos y cosas, sino que yo ya sé a quién va orientada mi solución. Yo podría hacer el testing no para los arquetipos ni siquiera aquí en la investigación, sino ya para un sujeto de diseño y simplemente lo que hago es entre 5 y 15 por región. Ahora, lo quiero hacer Medellín y Bogotá, pues haga 5 en Medellín y 5 en Bogotá, ¿cierto? Pues como sin mucho lío. Después de la muestra podría ser el diseño de la guía, pues, o el instrumento, pues, creo que muchas veces hace falta incluso hacer guía de llamadas, pero pues yo creo que no hace falta como profundizar en eso, pero obviamente que la persona que vaya a llamar no vaya a decir algo más allá o que le vaya pues como a sapear algo de lo que vamos a hacer más allá, pues obviamente hay que comunicar la idea, pero pues digamos que eso también se planea, o sea, hay que diseñar absolutamente cada línea, ¿cierto? Y pues obviamente el diseño del instrumento, que es una de las partes, pues es lo más importante, obviamente el orden de las preguntas, el orden de las tareas, obviamente súper guiado por los objetivos. Y también en ese punto se escoge lo que decíamos ahora, cuál es la técnica idónea, el card sorting, o vamos a hacer un roleplay, o voy a hacer, o voy a hacer el shadowing, todo depende del servicio que esté testeando y del usuario, ¿cierto? Entonces, como que es un análisis, pues yo sé que es complejo, eso para personas que no lo hayan hecho nunca es muy raro, pues, pero yo he estado en muchas clases de estas cosas que me han tratado de enseñar y uno no aprende sino hasta que lo hace, porque eso básicamente es triangular el objetivo con el proyecto de diseño, con el usuario, y eso da la técnica. Pues eso parece pues como una ecuación muy fácil, pero no es tan fácil. Pero sí es como un análisis complejo de qué es lo más pertinente de cara como a esas variables. Venga, yo qué estamos diseñando, en qué canal, con qué características, para quién, y con qué objetivo estoy haciendo este testing. Esas son como las principales 3 preguntas con las que uno define por cuál de esos instrumentos se va, por cuál de esas técnicas. Por aquí nos preguntan, igual tener el testing online por la emergencia del COVID, ¿se integran las herramientas y métodos? Sí, también. Pues incluso en estas épocas pues como de pandemia, hay diversidad de técnicas, o sea, que sea virtual la aplicación de la técnica no quiere decir que sea una sola. Entonces, también se hace este mismo análisis, cuál es la óptima, ¿cierto? La óptima es correr un trijack o correr un silverback con otras cosas, o bueno, o hacer una entrevista telefónica o qué. Pero nace de esas 3 cosas, de qué quiero, qué estoy testeando, es decir, qué servicio estoy diseñando, para quién y con qué objetivo estoy haciendo el testing, qué quiero comprobar. De ahí defino la muestra, que ya hablamos de eso, ¿cierto? ¿Cuántos? Entre 5 y 15 por arquetipo, por región. Definir plan de ejecución, pues si uno lo quiere hacer pues como con orden, así como lo estamos diciendo, pues también debería decir, venga, me va a demorar X días o X semanas, o lo voy a hacer en lean testing, por ejemplo, que es que lo voy a hacer, me voy a dedicar full a eso y lo voy a sacar en una semana, entonces planeo muy bien los días, o lo voy a ir haciendo en paralelo con otras actividades, entonces me va a tomar tantas semanas, pero sí sería bueno pues como hacer el plan de ejecución para tener un orden. Y ya en la ejecución, pues está la parte logística del agendamiento, los incentivos, pues saber cómo todo eso cómo va a pasar, sí o qué. Sí, en el trabajo de campo, pues yo creo que aquí no alcanzamos, pues si no es el tema, pues hay un montón de tips, de maneras como de generar empatía con ese usuario, de romper el hielo, de ir identificando como los momentos de la sesión, que igual no alcanzamos a hacerlo y no era el objetivo, pues si les parece interesante este tema y quieren hablar de trabajo de campo en un live, nos pueden escribir y lo podemos hacer, pues como ya sobre todas estas elementos específicos, ya como de esa minucia de hacer trabajo de campo.
Entonces, en el trabajo de campo, pues va esa parte. Nosotros, para testing, sobre todo, yo recomiendo mucho, y le recomiendo mucho, pues, como por ejemplo, a mi equipo y a las personas que trabajan en testing, aplicar una metodología que se llama caja negra, que es ir bajando Ujú. sesión por sesión, ¿cierto? Como, y de una, apenas se acaba la sesión, escribiendo como los aprendizajes de la sesión, porque si uno deja eso a la memoria, uno después se le empiezan a trocar las sesiones y no se acuerda quién dijo qué, y pierde información muy valiosa que en un audio, por ejemplo, si está grabado, puede que no la vuelva como a recuperar. Y hay algo ahí súper importante y es que uno no solamente tiene que estar pendiente de lo que está escuchando, sino de lo que está viendo. Entonces, uno mientras está tomando nota, pues si estoy haciendo el rol del observador y no el del entrevistador, pues, porque por lo general deberían ser al menos dos personas ahí, ir escribiendo qué es lo que voy percibiendo de esa persona, ¿cierto? Si le dio miedo, si se asombró, si no le gustó, pero al final me dijo que sí, ¿cierto? Entonces, digamos que esa metodología de la caja negra también es muy bacana porque yo, por ejemplo, voy escribiendo en post-it de una vez, o sea, los que voy a poner en la descarga, pues en el volcado, en las categorías que les dije al principio, yo ya estoy haciendo esas notas en los post-it sobre lo que escucho y sobre lo que veo. Entonces, bueno, eso con respecto a la ejecución. Y ya lo último, pues es la descarga de análisis de información, pues la investigación cualitativa también, el mundo del análisis de información cualitativa es un mundo gigante, pues voy a decir como las tres cosas más básicas, pero sabemos que es gigante, pues si lo hemos estudiado mucho, también podría dar para otro tema, pues para un live completo, hablar de análisis cualitativo, pero básicamente lo que uno hace es descargar sesión por sesión. Eso no quiere decir necesariamente transcribirla completamente. Nosotros no somos muy amigos de la transcripción completa. Hay agencias que sí, pues, y entendemos pues que son paradigmas distintos. Nosotros somos más amigos como de ir pescando eso relevante y eso que constituye insights y hallazgos. Y eso es descargar sesión por sesión, volverla a escuchar, hacer un ejercicio pues como de ir bajando. Eso sobre todo para empezar a identificar las categorías de análisis, es decir, como esos grandes tópicos, temas emergentes que son los que me van a permitir agrupar la información para presentarla como insights de la investigación. Entonces ese es el segundo punto, crear esas categorías. Uno muchas veces puede tener, por ejemplo, hipótesis de qué categorías van a salir, ¿cierto? Como cuando está haciendo el Sí. instrumento, pero también estar, pues parte del ejercicio es estar abierto a que hayan categorías que salgan, porque uno no prevé todo del usuario, pues si no, ¿para qué haría una investigación? Si ya sabe todo lo que el usuario va a decir. Entonces, es como crear y definir esas categorías y ya ahí arranca el volcado de información que básicamente es empezar a decir, pues esto pertenece a esta categoría, esto a esta, organizarlo y ya empezar a escribir como los hallazgos por categoría. Mm, Y hacer los clusters, pues, o sea, yo sé que eso es como todo trillado y que el post-it y el cluster y agrupar es como lo mismo de siempre, pero a mí me parece demasiado útil. Pues yo empezar a agrupar dentro de esas categorías qué tiene que ver con qué, incluso coger cada pregunta y cuál es la conclusión de todos de esta pregunta o de esta tarea. Pues es importante, ¿cierto? Finalmente hay que concluir y hay que sacar el mayor provecho. incluso ahí yo por lo general, como reviso, pues yo soy el director de investigación y hace rato pues no soy el que bajo y hago las tareas pues operativas de la investigación, pero yo como reviso una investigación cuando llega a mis manos al final, es literalmente vuelvo a los objetivos. Cojo las Sí, categorías y claro. digo, estas categorías y esta información sí responde a esos objetivos, a esa hipótesis. Sí, sí, está bien. Si no, pueden haber dos elementos. O falta bajar más información porque pues, nos falta escurrir, pues, por decirlo así, como la información, o quedó mal hecho el campo, pues, que no sería lo ideal si uno definió bien los instrumentos. Pero Hay hay, algo que me parece importante de eso que decís, Mate, pues de los informes finales, y es que ya que estamos hablando de testing para diseño, ¿cierto? No es lo mismo de testing para otras áreas. Eh, queda un minuto. cuando uno está, fíjate que cuando uno está haciendo un informe hay que redactarlo también en términos de recomendación para el diseño, no solamente de qué encontré, sino de qué sugiero y qué debería pasar en el diseño para que el usuario esté bien y para que el negocio esté bien. Ya no me demoré 30 segundos. No, y una cosa ahí para cerrar, pues si nos despedimos, y es
con respecto a lo que estabas diciendo, que es muy valioso, Ana, no es necesario a veces tampoco hacer como un gran informe de testing como si fuera una investigación, sino Ajá. nosotros lo que hacemos muchas veces es que internamente nos engranamos con los equipos de diseño y simplemente se hacen talleres, sesiones en las que los investigadores de testing les comparten a los demás, pues como que pasó. Bueno, esto se va a cerrar, quedan 30 segundos, entonces mil gracias, Ana, por venir, a todos, por conectarse. Nos vemos el próximo lunes entonces, y bueno, mil gracias. El material complementario lo publicamos en la Se que los ahí ponemos en preguntaron, un post, ¿recomiendan material? se los ponemos en el post Es, de esta semana. Mil gracias. listo de uno. Bueno, Ana, Chao, chao. gracias. Chao. Bye.